Bienvenido a Salud sin Enredos. Soy Cecilia Colque, nutricionista especializada en diabetes, prediabetes y obesidad. Y en este episodio vamos a continuar hablando sobre diabetes y el embarazo. En el episodio anterior aprendimos que no todas las diabetes que aparecen en esta etapa son iguales. Entonces hablamos de la diferencia entre diabetes gestacional, que aparece por primera vez durante el embarazo, y la diabetes pregestacional, que es aquella que existía antes de la concepción. Y hoy, como había dicho, vamos a hablar exclusivamente de la diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Antes de comenzar, también quiero decir algo muy importante. Cuando una mujer recibe el diagnóstico de diabetes tipo 1, muchas veces surgen dudas sobre el futuro, si va a poder tener hijos, si va a ser peligroso para ella o para el bebé. Y durante muchos años existió la idea de que una mujer con diabetes tipo 1 no debería embarazarse porque los riesgos para ella eran muy elevados. Pero afortunadamente la medicina ha avanzado y hoy sabemos que es posible llevar adelante un embarazo exitoso y tener un bebé sano. ¿Esto quiere decir que va a ser un embarazo sencillo? No necesariamente, pero tampoco significa que vaya a ser imposible. Solo que requiere más planificación, más control, más intención y un trabajo en equipo entre paciente y los profesionales de salud. Así que vamos a hablar de esto. Antes de hablar exclusivamente del embarazo, recordemos qué ocurre en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 hay una pequeña producción de insulina, pero hay una resistencia a la misma. Esa es la característica fundamental y por esto es que se elevan los niveles de azúcar en la sangre y tenemos hiperglucemias. En cambio, en la diabetes tipo 1 casi no hay producción de insulina prácticamente y esto puede deberse a diferentes motivos. Pero entonces es por eso que las personas con diabetes tipo 1 necesitan aplicarse insulina de manera externa, varias veces al día y todos los días, porque está reemplazando una hormona que el organismo ya no puede producir. Y esto es especialmente importante durante el embarazo. ¿Por qué el embarazo cambia tanto el manejo de la diabetes? El embarazo modifica prácticamente todo el metabolismo de la mujer y uno de los cambios más importantes tiene que ver con la insulina. La placenta no solamente sirve para alimentar al bebé, también produce gran cantidad de hormonas, como habíamos visto ya en el episodio pasado. Estas hormonas tienen una función muy importante, asegurar que siempre exista suficiente glucosa para el crecimiento del bebé. ¿Y cómo lo consigue? Haciendo que la insulina trabaje con más dificultad en la madre. Es decir, se genera una resistencia fisiológica a la insulina porque el organismo prioriza que el bebé tenga suficiente energía. En una mujer sin diabetes, esto casi no representa un problema y el páncreas puede producir más insulina y todo sigue funcionando normalmente. Pero en una mujer con diabetes tipo 1, que depende completamente de la insulina externa, esta dosis va a tener que ir cambiando conforme avance el embarazo. Algo que suele sorprender mucho a las mujeres con diabetes tipo 1 es que no necesitan la misma cantidad de insulina durante todo el embarazo, más bien al contrario. Cada trimestre tiene características diferentes que hacen que los niveles de insulina que tengan que inyectarse sean distintos. Durante el primer trimestre, muchas mujeres presentan náuseas, vómitos, disminución del apetito y además la placenta todavía está comenzando a desarrollarse. Entonces, los requerimientos de insulina suelen disminuir, pero eso también aumenta el riesgo de hipoglucemias. Y tiene una explicación, y es que el embarazo está modificando las necesidades del organismo. Después viene el segundo trimestre y aquí ya la historia cambia un poquito. La placenta comienza a producir cada vez más hormonas que bloquean parcialmente la acción de la insulina. Entonces, muchas mujeres empiezan a notar que necesitan más insulina. Y finalmente, durante el tercer trimestre, esta resistencia alcanza su punto máximo. Por eso es frecuente realizar ajustes de la dosis hasta el momento del parto incluso. Y en este punto hay que recalcar que necesitar más insulina durante el embarazo no quiere decir que la diabetes esté empeorando. Solo significa que el embarazo está haciendo lo que tiene que hacer. Muchas veces se usa la expresión embarazo de alto riesgo y naturalmente las mujeres se asustan porque inmediatamente piensan que algo malo va a ocurrir. Pero de alto riesgo no significa que vaya a haber complicaciones, sino que debemos vigilar constantemente porque existe una mayor probabilidad de que aparezcan problemas si no hay un buen control. Y aquí también es bueno recalcar que la mayoría de las complicaciones que vamos a ver más adelante disminuyen considerablemente cuando la glucosa permanece dentro de las metas.
Ese es el objetivo, o sea, no buscar la perfección, sino tratar de mantener el mejor control posible. ¿Qué complicaciones pueden aparecer? Hay complicaciones que pueden afectar tanto a la mamá como al bebé. En la madre aumenta el riesgo de hipertensión durante el embarazo, que se conoce como preeclampsia, hipoglucemias severas y otra condición de la que ya habíamos hablado, que es la cetoacidosis diabética. Si además la mujer ya tenía complicaciones relacionadas con la diabetes, como daño en los ojos o en los riñones, el embarazo puede acelerar su progresión. Es por eso que antes de buscar un embarazo es importante realizar un fondo de ojo y evaluar la función renal. En cuanto al bebé, cuando las glucosas permanecen elevadas, existe un mayor riesgo de crecimiento excesivo, que se conoce como macrosomía fetal. ¿Cuál es el problema? Es que un bebé muy grande puede dificultar el parto y aumentar la probabilidad de cesárea o lesiones durante el nacimiento. También puede presentar hipoglucemia después del parto porque estuvo acostumbrado a recibir mucha cantidad de glucosa en el embarazo y al nacer ese aporte cambia de manera brusca y por completo. Si la glucosa estaba muy mal controlada desde antes del embarazo y durante las primeras semanas de gestación, también aumenta el riesgo de algunas malformaciones congénitas. Y esto es muy importante, porque muchas veces una mujer descubre que estaba embarazada cuando ya han pasado 5 o 6 semanas. Y esas primeras semanas son claves para el desarrollo de los órganos del bebé. Por eso es que insistimos tanto en la planificación, no para asustar, sino porque realmente marca una diferencia. El embarazo empieza antes del test positivo y esto es en todas las mujeres en general, pero mucho más si eres una mujer con diabetes tipo 1. Entonces, si estás pensando ser mamá, es el momento ideal para acudir al endocrinólogo, al ginecólogo y a la nutricionista. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de embarazarse? Bueno, hay que tratar de llegar al embarazo en las mejores condiciones posibles. Y esto quiere decir tratar de acercarnos lo más posible a las metas. Mantener una hemoglobina glicosilada cercana a la recomendada, hay que controlar la presión arterial, revisar la función de los riñones, el fondo de ojo, confirmar que la tiroides esté funcionando correctamente, porque si existe hipotiroidismo, también hay que revisar los medicamentos que se están utilizando. Hay tratamientos que son muy útiles fuera del embarazo, pero que deben suspenderse antes de la concepción porque podrían afectar al bebé. Y también se recomienda iniciar la suplementación de ácido fólico antes del embarazo para disminuir el riesgo de alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso del bebé. Entonces, la mejor manera de cuidar un embarazo es empezar a cuidarlo antes de que exista. Las buenas noticias. El control de la glucosa ha cambiado muchísimo. Hace algunos años, prácticamente todo el seguimiento dependía del glucómetro y de la hemoglobina glicosilada. Y ambas herramientas siguen siendo importantes ahora, pero hoy contamos con la tecnología, que ha cambiado totalmente la forma de controlar la diabetes en el embarazo. Y estoy hablando del monitor continuo de glucosa. Este pequeño sensor que se lleva en el brazo te mide la glucosa durante las 24 horas del día, entre 14 y 15 días. Esto permite que nos muestre una historia más completa, cómo sube después de que comes, qué ocurre en la madrugada, si hay hipoglucemias mientras estás durmiendo, cómo responde al ejercicio o al estrés tu cuerpo, etc. Es información que antes no teníamos. Aquí también quiero introducir un concepto importante del que las últimas guías hablan mucho, que es el tiempo en rango. El tiempo en rango nos dice qué porcentaje del día la glucosa permanece dentro de los objetivos, porque no solamente tratamos de evitar glucemias altas, sino también evitar las bajas. Porque mientras más tiempo permanezca la glucosa dentro de las metas, mejores son las probabilidades de un buen resultado para la mamá y para el bebé. Hablemos ahora un poco de la alimentación. Existe la idea de que una mujer embarazada con diabetes tipo 1 tiene que seguir una dieta extremadamente estricta. Y la verdad es que no, porque tampoco estamos buscando una alimentación perfecta. No porque no la busquemos, sino que sería muy difícil de conseguir por las variables propias del embarazo y es un estrés que la madre no necesita. Entonces nos enfocamos en buscar una alimentación suficiente, equilibrada, variada. Por eso eliminar grupos de alimentos no es una buena estrategia. Los carbohidratos siguen siendo importantes porque siguen siendo la principal fuente de energía tanto para la madre como para el bebé. Entonces no son el problema. El problema aparece cuando no sabemos
cuánto estamos consumiendo o cómo tenemos que ajustar la insulina para esta cantidad. Por eso, más que prohibir alimentos, te enseñamos a conocerlos y a reconocer qué alimentos contienen carbohidratos, qué porción estás consumiendo, eso qué significa en cuanto a la cantidad de insulina que te tienes que inyectar, etc. Seguramente has escuchado hablar del conteo de carbohidratos, que es una excelente herramienta para tomar decisiones. Por ejemplo, imagínate que tienes 2 desayunos. En uno comes un pan integral con queso y en el otro avena con fruta. Ambos pueden ser saludables, pero no aportan la misma cantidad de carbohidratos. Entonces, si administramos la misma dosis para ambos desayunos, probablemente el resultado no va a ser el mismo. Por eso, aprender a contar carbohidratos te permite calcular la dosis de insulina de una manera mucho más precisa. Y si ya vienes usando insulina hace mucho tiempo, seguramente también has escuchado de la relación carbohidrato e insulina. Esta no es igual para todas las personas e incluso va a variar dentro de una misma mujer a medida que cambia el embarazo. Puede que a un inicio estés necesitando una unidad de insulina para 15 gramos de carbohidratos, pero al cabo de unos meses necesitas una unidad para 8 o para 10 gramos. Esto no quiere decir que tú estés haciendo algo mal, significa solamente de que el embarazo está siguiendo su curso y la resistencia a la insulina está aumentando. Por eso es que el seguimiento frecuente es tan importante. ¿Qué sucede con la actividad física y el ejercicio? Una pregunta frecuente es si una mujer con diabetes tipo 1 puede hacer ejercicio durante el embarazo. En la mayoría de los casos, sí. Siempre que tu obstetra no te diga lo contrario, el ejercicio tiene muchos beneficios. Mejora la sensibilidad a la insulina, favorece el control glucémico, contribuye a controlar la ganancia de peso, ayuda en el bienestar emocional y además puede disminuir los requerimientos de insulina. Sin embargo, requiere planificación porque también puede producir hipoglucemias. Por eso muchas mujeres necesitan controlar su glucosa antes de comenzar a hacer ejercicio, durante la actividad y también después, ya que algunas hipoglucemias se vienen varias horas después de hacer ejercicio. Pero no hay que temerle al ejercicio, solamente hay que aprender a ver cómo es que responde nuestro cuerpo. Como dijimos a un principio, la insulina cambia constantemente a lo largo del embarazo y este debe ser uno de los aspectos más desafiantes del mismo. La dosis de insulina rara vez permanece igual durante mucho tiempo. La diabetes tipo 1 durante el embarazo requiere de mucha flexibilidad. Una infección, una noche de poco descanso, el estrés, que hayas comido diferente, las náuseas, los vómitos, todo eso puede modificar las necesidades de insulina. Por eso es que el tratamiento nunca está escrito en piedra. Es un proceso de observación, aprendizaje y ajuste permanente. Una complicación poco frecuente, pero muy importante, es la cetoacidosis diabética. Ya hablamos antes de ella, pero vamos a recordar. Cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre, pero las células no pueden utilizarla como energía. Entonces el organismo busca otra alternativa como fuente de combustible y empieza a utilizar la grasa. Y al hacerlo produce cetonas o cuerpos cetónicos, que en pequeñas cantidades pueden aparecer incluso cuando hacemos ayuno prolongado. Pero en este caso se acumulan demasiado porque no hay un control. Entonces vuelve la sangre más ácida y puede poner en riesgo tanto a la mamá como al bebé. Y algo clave es que durante el embarazo la cetoacidosis puede aparecer con unas glucosas más bajas de lo que normalmente esperarías. Por eso es que no debemos confiar únicamente en el número del glucómetro, sino que tenemos que prestar atención a los síntomas. Si aparecen náuseas intensas, vómitos persistentes, dolor abdominal, respiración rápida o profunda, o dificultad para respirar, somnolencia, un aliento con olor afrutado, es fundamental acudir inmediatamente a un centro de salud. Otra complicación que nombramos es la preeclampsia, que es mucho más que la presión alta. La preeclampsia afecta el funcionamiento de diferentes órganos y puede comprometer tanto la salud de la mamá como el bebé. Generalmente aparece después de las 20 semanas de gestación. Puede manifestarse con presión arterial elevada, hinchazón, dolor de cabeza intenso, alteraciones en la visión o dolor en la parte superior del abdomen. Algunas mujeres no presentan síntomas al inicio, por eso es que son importantes los controles prenatales. La buena noticia es que muchas de las medidas que ayudan a controlar la diabetes también disminuyen el riesgo de preeclampsia. Mantener una presión arterial adecuada, evitar una ganancia excesiva de peso, asistir a todos los controles y seguir las recomendaciones del equipo de salud. ¿Qué sucede en el parto? Bueno, finalmente hemos llegado al nacimiento del bebé. Y aquí
Hemos dicho que sobre todo el último trimestre las necesidades de insulina aumentaban, pero apenas nace el bebé y se expulsa la placenta, ocurre exactamente lo contrario. Como las hormonas responsables de esta resistencia ya no están, la sensibilidad a la insulina aumenta súper rápido. Entonces, la mujer vuelve a necesitar mucha menos insulina. Por eso es que durante el trabajo de parto y las primeras horas después del nacimiento, se controla la glucosa o se debería controlar con mucha más frecuencia. ¿Y en el posparto qué sucede? Aquí también hay un nuevo ajuste, porque después del nacimiento llega otra etapa de cambios. El puerperio también requiere mucho cuidado. Como ahora la resistencia a la insulina ha disminuido de manera importante, las dosis que utilizamos durante el embarazo pueden ser excesivas y esto aumenta el riesgo de hipoglucemia. Por eso resulta fundamental continuar monitoreando la glucosa y realizar los ajustes necesarios. Después de las primeras semanas, prácticamente todas las mujeres necesitan modificar nuevamente su tratamiento y esto es normal. ¿Y qué sucede con la lactancia materna? ¿Se puede dar pecho teniendo diabetes tipo 1? Sí, la lactancia materna tiene enormes beneficios, obviamente para el bebé, pero también para la mamá. Además de proporcionar todos los nutrientes que el recién nacido necesita durante los primeros meses de vida y fortalecer su sistema inmunológico, también favorece el vínculo entre madre e hijo y se ha relacionado con beneficios metabólicos para ambos. Algo que se minimiza mucho es que producir leche también consume energía y esa energía proviene en gran parte de la glucosa. Por eso es que muchas mujeres presentan hipoglucemias mientras amamantan o poco después. Y esto no significa que debas dejar de hacerlo. Solamente que hay que aprender a ver cómo responde tu cuerpo. A veces se incluye una colación antes o durante la lactancia. En otros hay un ajuste nuevamente de la insulina. Cada mujer es diferente. Y ya casi para terminar, quiero tocar un tema que considero fundamental y del que se escucha poco. La salud mental de la madre. Vivir un embarazo con diabetes tipo 1 no es solamente controlar la glucosa, aunque se pone mucho de foco en eso. Pero también la mamá tiene que convivir con otras emociones, el miedo, la ansiedad, la culpa, la incertidumbre. Y para muchas mujeres, ver que su glucosa está fuera de rango por más de que ellas lo están intentando puede ser muy frustrante. La carga emocional y mental de llevar adelante un embarazo siendo una mujer con diabetes tipo 1 es increíble. Porque la diabetes es una enfermedad que te exige tomar decisiones a lo largo del día. ¿Qué vas a comer? ¿Cuánta insulina te tienes que aplicar? ¿Qué pasa si el sensor marca que está bajando? Si te mides y está bajando. ¿Qué pasa si vomitas? Y a eso sumarle los del embarazo propio. Entonces, es completamente normal sentirse agotada. Es normal que sientas miedo. Y también es importante que sepas que puedes pedir ayuda. Puedes hablar con tu familia, con el equipo médico, con otras mujeres que quizás han pasado por la misma experiencia o, ¿por qué no?, con un profesional de salud mental. Porque cuidar la salud emocional también es cuidar al bebé. Entonces, para resumir el episodio, la diabetes tipo 1 no impide tener un embarazo saludable, pero realmente marca la diferencia la planificación, el seguimiento, la educación y el acompañamiento de un equipo de salud. Hoy tenemos herramientas maravillosas, los monitores continuos, las bombas de insulina. Hay también un mejor conocimiento sobre nutrición y profesionales que están mejor preparados cada día. Habrán días fáciles, días más complicados, pero no tienes que recorrer este camino sola. Cada vez que te controlas el azúcar, cada control al que asistes, cada duda que preguntas, son pequeños pasos que te ayudan a construir un embarazo más seguro, tanto para ti como para tu bebé. Espero que este episodio te sirva, que haya respondido muchas dudas y sobre todo que te haya dado un poco de tranquilidad. Si tienes preguntas o hay algún tema que te gustaría que toque en futuros episodios, puedes escribirme a través de redes sociales o dejar un mensaje por aquí. Y no te olvides que si te ha servido, compartirlo nos ayuda a crecer. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos la próxima.